Del periodismo a la literatura y el cine. Crónica de una muerte anunciada. Diana Isabel Hernández Juárez, Facultad de Filosofía y Letras, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Jorge Martín Hernández Alcántara, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. De la crónica periodística de un asesinato que realmente ocurrió muchos años después, Gabriel García Márquez escribió Crónica de una muerte anunciada, en 1981. Todos los involucrados en el drama de la vida real fueron víctimas de los prejuicios de su época, en una sociedad machista, ignorante y represora. El éxito de la novela, junto con la fama de García Márquez, luego de que obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1982, ocasionó posteriormente que uno de los implicados demandara por daño moral al escritor, exigiendo que le pagara el 50% de las regalías de ventas del libro, confusión entre realidad y ficción de la que resultó favorecido el cronista. La técnica periodística está presente en la precisión y agilidad de la crónica convertida en novela, con el registro permanente del tiempo y la descripción detallada de los espacios. Los hechos reales inspiraron la historia que después fue ficcionalizada por el escritor colombiano hasta darle otra dimensión narrativa, misma que en 1987 fue traducida al lenguaje cinematográfico mediante una coproducción francesa, italiana y colombiana de la película con el mismo título, dirigida por Francesco Rosi. En el presente trabajo realizamos un estudio de la complicada traducción intersemiótica de la crónica periodística a la crónica literaria y luego al cine, aplicando el modelo de análisis propuesto por Lauro Zavala para el estudio de diversos sistemas de comunicación. Tratamos de dimensionar la significación de cada uno de los discursos y la forma como pueden llegar a enriquecer intertextualmente la realidad, los hechos de la vida real. En 1951, en la región de La Mojana, departamento de Sucre, Colombia, ocurrió el asesinato de un joven acusado, sin pruebas, de haber deshonrado a una mujer y con ello a toda su familia. Todo el pueblo se vio involucrado y sacudido por el crimen del que se siguió hablando durante muchos años. El novato periodista entonces, Gabriel García Márquez, reporteó y escribió la crónica desde los linderos del registro periodístico. Años después decidió ficcionalizar la historia y de los hechos reales pasó a la construcción de una novela corta, en la que recrea los acontecimientos, pero sometidos a su creatividad y a la hiperbolización literaria. Por supuesto que los nombres reales fueron cambiados, al igual que muchas circunstancias, de acuerdo a las estrategias discursivas del autor, recurriendo en algunos casos a la descripción detallada y en otros a la ficción. Sin embargo, en 1981, uno de los protagonistas de lo ocurrido en el plano de la realidad, Miguel Reyes Palencia, Bayardo San Román en la novela, decidió demandar por daño moral al autor de la novela. Luego de un juicio de varios años, perdió el litigio. No conforme con ello, en el 2007 publicó su versión de los hechos en el libro titulado Yo soy Bayardo San Román, el único personaje vivo de la historia de amor que le sirvió de inspiración a Gabo. En la versión de sus recuerdos, Reyes Palencia difiere en muchos detalles con el escritor, aunque también reconoce, cito, en el fondo es el mismo relato, pero los personajes de García Márquez tienen mucho de su lírica, de su poesía. Los míos son auténticos, de carne y hueso, que se mataron y se ofendieron. Fin de cita. 50 años después de los hechos y un poco antes de morir, confesó que si hubiera sabido que el devolver a su esposa con su familia iba a causar la muerte de un amigo, no lo habría hecho. Cito, yo me hubiera sacrificado por salvarle la vida. Fin de cita. La novela, El mundo ficcional, Crónica de una muerte anunciada, se publicó en 1981. La narración se desarrolla en sentido inverso al transcurso del tiempo, pues inicia a partir del desenlace, el asesinato de Santiago Nazar, acusado de haber deshonrado a Ángela Vicario. Cito, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. Siempre soñaba con árboles, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores de aquel lunes ingrato. Fin de cita. En términos periodísticos, la forma de relatar el inicio corresponde al modelo de la pirámide invertida modificada, la síntesis de lo más importante y el resultado de los hechos al principio, para después hacer la reconstrucción de los acontecimientos en orden cronológico. Sin embargo, García Márquez juega con diferentes temporalidades a lo largo de la novela, misma que se mueve en distintos sentidos y desde diversas perspectivas. La situación que se presenta es insólita. En un pueblo pequeño se corre la voz del inminente asesinato de Santiago. No obstante, a pesar de que la noticia pasa de boca en boca y de casa en casa, él permanece en el desconocimiento del asunto hasta minutos antes de ser asesinado. Este hecho, narrado de una manera increíble o poco probable,
inexcusable es el sello del realismo mágico. De acuerdo con María Achitenei, cito, el realismo mágico es una corriente literaria cuyos rasgos principales son la desgarradura de la realidad por una acción fantástica descrita de un modo realista dentro de la narrativa. Fin de cita. Cabe destacar la aproximación que la autora hace del tópico de la tragedia dentro del realismo mágico, la cual tilda de gótica, para delimitar las características de la novela de Márquez. Cito, lo gótico del realismo mágico es trágico, es un intento de burlarse de la muerte y del destino tratando siempre satíricamente de vencerlos. Los elementos de la tragedia son muy poderosos dentro del realismo mágico, porque son semejantes a las estructuras de las tragedias antiguas. Fin de cita. Dentro de las características que desarrolla la autora acerca de la tragedia en el realismo mágico, se pueden encontrar también los móviles de la trama de la novela, el crimen por la venganza, la muerte vista desde una perspectiva satírica, el final catastrófico y, sobre todo, el hecho de que, cito, desde el primer momento de su aparición en la obra, los personajes emprenden su viaje a tropezones, sea hacia el cielo, sea hacia el infierno. Fin de cita. En el mismo sentido, la autora expone que en el realismo mágico la presencia de la muerte ya no es terrible y horripilante, sino que, en conjunto con la sátira, se muestra como un suceso de todos los días. Es precisamente este último elemento que utiliza el autor al inicio de la novela. Cito, el día en que lo iban a matar, Santiago Nazar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Fin de cita. El móvil principal del narrador en la novela es desmentir la culpabilidad de Santiago, por lo cual recopila documentos y testimonios de los testigos de la tragedia. El día que mataron a Santiago, este había llegado de madrugada debido a las celebraciones de la boda de Ángela Vicario y Bayardo San Román. En el desarrollo de la historia se sugiere que Santiago Nazar es inocente. Por eso su reacción cuando se entera de que lo matarán no es de horror y culpabilidad, sino de desconcierto. Los hermanos Vicario dicen al verlo pasar, cito, Santiago Nazar está muerto y no lo sabe, fin de cita. Ellos fueron enviados por sus padres a asesinarlo, debido a que según los prejuicios sociales de esa época y su pueblo, era el culpable de la deshonra de Ángela, por lo que matarlo no era un crimen, sino un acto de justicia y honor para la familia. Es importante recalcar el lugar donde es asesinado, pues representa de manera especial el paso de la vida a la muerte, y para esto es necesario mencionar que la puerta principal de la casa de Santiago nunca era utilizada. Es más, estaba cerrada con seguro. La puerta que fungía como entrada principal era, paradójicamente, la trasera. Por razones que nunca se sabrán, el día que lo matan, Santiago decide utilizar la puerta sellada hasta ese entonces, de manera que cuando trata de entrar a su casa para salvarse, lo hace por la puerta principal. Pero esa puerta se abre solo para darle paso a la muerte, como si se tratara de un portal que lo transporta de uno a otro mundo. Por otro lado, también resulta interesante la cuenta que llevaba a Nazar de los gastos de la boda, pues incluso minutos antes de que lo maten, continúa haciendo cálculos del dinero que había erogado. Esta la inicia desde la noche anterior y se lo hace saber al novio. Santiago sigue contando, como si con ello contara las horas y minutos que le quedan de vida. El conteo regresivo cobra aún más significado cuando se descubre que no llevaba consigo su reloj. Por tanto, la única forma de medir el tiempo era a través de los números que iba sumando en la cuenta de los gastos de la fastuosa boda. La película, los hechos y las imágenes en la pantalla. 30 años después de la tragedia y 6 años después de la publicación de la novela, la historia fue adaptada al cine por Francesco Rosi, en una coproducción de Italia, Colombia y Francia, con las actuaciones de Rupert Everett, Ornella Muti, Gian-Maria Voloté, Anthony Delon, Irene Papas y Lucía Bosé. Video 1. En la traducción semiótica de la narración literaria a la narración audiovisual, el elemento neurálgico es el punto de vista narrativo en la forma cinematográfica. Lauro Zavala, en su libro La traducción intersemiótica, el caso de la literatura y el cine de 2006, afirma que la forma del contenido en la narración audiovisual permite controlar el empleo de los componentes formales y estructurales, es decir, en la imagen, el sonido y la edición. Esto explica que gran parte de la teoría de la enunciación cinematográfica se apoya en el estudio del punto de vista narrativo. La versión cinematográfica del director italiano intenta seguir la propuesta narrativa del novelista, aunque con las variantes que implica el manejo de las imágenes en sustitución del textocentrismo. Así, la crónica fílmica parte de un momento distinto al de la crónica literaria, para después unirse en algunos pasajes y acciones nucleares. La película apostó más que nada a la impresión estética y a la belleza de los actores, aunque también existe un cuidadoso trabajo de selección de fragmentos y frases textuales de la obra literaria. Conclusiones: los hechos y el fin. La traducción intersemiótica del discurso periodístico al literario
y después al cinematográfico es sumamente compleja y difícil. Las traducciones de este tipo exigen el conocimiento específico de los componentes formales de cada sistema y requieren modificaciones conforme a la propuesta estética del director de cine. Debemos tener cuidado de distinguir la traducción intersemiótica de la adaptación cinematográfica, la cual somete arbitrariamente el texto literario a los criterios del director del filme. Las traducciones de la literatura al cine implican la transformación de las expresiones y contenidos, aunque pueden conservar fragmentos del texto original, algo que buscan siempre los lectores y estudiosos de la obra literaria, mismos que generalmente son detractores de las versiones cinematográficas, pues consideran que hay implícita la eterna traición al libro y al autor. Para terminar, preparamos la siguiente edición del desenlace de la película con la lectura textual de la novela, lo cual, desde nuestra perspectiva, enriquece la apreciación de ambos discursos. Video 2. Después de la observación estética de la película y el análisis de los elementos mencionados, podemos concluir que Crónica de una muerte anunciada es una buena y excepcional traducción de los discursos periodístico, literario y cinematográfico, que permiten el enriquecimiento intertextual y el acercamiento a la literatura y a la crónica, aun de quienes no están interesados en estos géneros híbridos del periodismo, la literatura y el cine, o bien para aquellos que, cito, están muertos y todavía no lo saben. Fin de cita.